Mayo de 1945. El Tercer Reich ardía. Berlín estaba en ruinas y su hombre más temido estaba a la fuga. Heinrich Himmler, artífice de los campos de concentración, jefe de las SS y segundo al mando de Hitler, intentaba desaparecer entre los restos del mundo que había construido. Disfrazado de soldado y con documentos falsos, creyó que podría eludir a los aliados y desaparecer para siempre, pero la justicia ya se acercaba. Fue una de las cazas implacables más grandes de la historia. Quédense hasta el final y suscríbanse, pues los últimos momentos de Himmler son más oscuros de lo que nadie imaginaba. Heinrich Himmler no nació siendo un monstruo. Nació en Múnich en 1900, un chico tranquilo y estudioso de familia católica de clase media. Soñaba con ser soldado, pero era demasiado frágil para el combate y demasiado torpe para el mando. Tras la Primera Guerra Mundial, con Alemania humillada y empobrecida, Himmler halló propósito en el extremismo. Se unió al movimiento nazi, no por gloria, sino por pertenecer. Vio en las palabras de Hitler la oportunidad de convertir la disciplina en poder y la obsesión en orden. En 1933, de la oscuridad pasó al círculo íntimo del Führer. Hitler confiaba en su lealtad por encima de todo, y esa lealtad haría de Himmler alguien indispensable y aterrador. Como jefe de las SS, transformó una pequeña guardia paramilitar en un vasto imperio de control. Él construyó la Gestapo, los campos de concentración y la maquinaria del genocidio. Cada número de prisionero tatuado, vagón de tren lleno, registro firmado, llevaba huellas de su obsesión por la precisión. Mientras Hitler hablaba, Himmler actuaba en silencio. Él no era el fuego del régimen nazi, era el motor. En su despacho, el asesinato era matemática. Para 1939, controlaba a millones de hombres, tierras conquistadas y decidía la vida y la muerte. Pero solía hablar de moralidad, pureza y deber. A sus allegados parecía apacible, educado, incluso tímido. Esa contradicción lo hizo más peligroso que cualquier asesino uniformado. Representaba la banalidad del mal. Cuando la guerra se volvió contra Alemania, aún creía en la victoria por exterminio. Y mientras el Reich caía, el poder de Himmler crecía, alimentándose de la desesperación. Pero mientras los aliados avanzaban y los cuerpos se acumulaban, el hombre que una vez exigió obediencia absoluta, pronto sería el cazado. En 1945, el imperio de Heinrich Himmler se desmoronaba. Los muros del Reich se derrumbaban, y el hombre que una vez gobernó Europa con miedo empezó a darse cuenta de que su poder, al igual que su ideología, se basaba en una mentira. El ejército soviético arrasaba Polonia, exponiendo campos de concentración que juró no serían hallados. Los americanos cruzaban el Rin y bombarderos británicos reducían urbes alemanas a cenizas. La guerra que Himmler prometió que duraría 1000 años terminaba en meses, y con ella, su mundo de control cuidadosamente construido. Por primera vez en su vida, el hombre que ordenaba la muerte comenzó a temer la suya. Aunque la derrota se cernía, Himmler se negaba a aceptarla. Desde su cuartel en Berlín, Himmler daba órdenes delirantes, pedía divisiones fantasma, exigía que los civiles lucharan hasta la última bala e insistía en que la fe en la victoria traería intervención divina. Pero en privado su tono cambiaba. Acumulaba documentos, quemaba archivos y enviaba mensajes cifrados a países neutrales. En abril de 1945, con Hitler encerrado en su búnker, Himmler abrió vías secretas de comunicación con Occidente. Usó intermediarios en Suecia y Suiza para contactar a los aliados, fingiendo que quería negociar la paz en nombre de Alemania. Su propuesta era puramente egoísta. Alemania se rendiría a Gran Bretaña y América, mas seguiría luchando contra los soviéticos. Fue un intento desesperado de salvarse bajo un pretexto diplomático.
La noticia de la traición de Himmler a Hitler el 28 de abril desató una de las últimas furias del Führer. El hombre en quien más había confiado, el fiel Heinrich, se había convertido en un traidor. Hitler lo expulsó inmediatamente del partido nazi, le quitó todos sus títulos y ordenó su arresto inmediato. En 48 horas, Hitler se quitaría la vida. Pero en esas horas finales, sus últimas palabras sobre Himmler fueron amargas y proféticas. Me ha traicionado como el resto. Ahora el cazador se había convertido en la presa. Los aliados tenían su nombre, su rostro y conocían sus crímenes. Oficiales soviéticos lo querían por la masacre de sus soldados cautivos. Los británicos lo querían por los campos de concentración. Los americanos lo querían por las torturas de la Gestapo y el asesinato de millones. El rostro de Himmler se difundió por toda Europa, su nombre pronunciado con asco en idiomas que no compartían nada más. Por primera vez, todas las potencias en la guerra estaban unidas contra él. Pero Himmler se negaba a aceptar la justicia inevitable. Creía que era demasiado valioso, demasiado poderoso para ser ejecutado. Se convenció de que los aliados occidentales lo considerarían necesario para restablecer el orden en la Alemania de posguerra. Después de todo, tenía archivos, nombres, información. Aún creía que podía negociar su supervivencia. Esa arrogancia sellaría su destino. Al caer Berlín y desintegrarse los últimos vestigios de las SS, Himmler huyó con identidad falsa. El hombre que ordenó la detención de millones llevaba ahora papeles falsos a nombre de Heinrich Hitzinger, un cabo herido del ejército regular. Se dejó barba, se puso un parche en el ojo y llevaba un certificado de baja falso. Para el mundo, el Reichsführer SS había desaparecido, pero para los aliados, la cacería humana apenas comenzaba. Viajó al norte por la devastada Alemania en medio del caos. Divisiones enteras vagaban sin rumbo. Los refugiados morían de hambre y las patrullas aliadas peinaban el campo por oficiales fugitivos. El convoy de Himmler, de 3 hombres, avanzaba por este páramo, evitando carreteras y controles. Dormían en graneros, trocaban comida con campesinos y rezaban que nadie reconociera su rostro. Llevaba cápsulas de cianuro escondidas en su ropa, por si ocurría lo impensable. Por primera vez, Heinrich Himmler tenía miedo. El maestro del orden ahora era engullido por el mismo caos que había desatado. Cada milla que recorría era una carrera contra la venganza, y el mundo se estrechaba rápidamente. A mediados de mayo de 1945, Alemania no era un país, sino escombros unidos por la derrota. El humo se alzaba de ciudades sin nombre, solo ruinas. No había puentes, y los trenes estaban descarrilados. Carreteras atestadas de refugiados, desertores y soldados rotos que deambulaban hacia la rendición. Entre ellos se movía Heinrich Himmler, quien una vez decidía sobre la vida y la muerte. El uniforme que antes imponía obediencia ahora solo servía de camuflaje. Iba vestido como un soldado de bajo rango de la Feldgendarmerie, la policía militar, con papeles falsos que lo identificaban como el sargento Heinrich Hitzinger. Para quien lo viera, parecía un hombre desesperado más intentando desaparecer. El pequeño grupo de Himmler, con sus 2 leales ayudantes, Werner Grothmann y Heinz Macker, viajaba de noche. Seguían caminos secundarios, cruzaban ríos y dormían en zanjas para evitar patrullas. En el bolsillo de su abrigo, Himmler llevaba lo poco que no podía abandonar: una pequeña libreta, un rosario, una cápsula de cianuro y sus delirios de grandeza. Aún escondido, se negaba a creerse acabado. Insistía a sus compañeros que, una vez alcanzara las líneas británicas, podría hablar con autoridad y llegar a un acuerdo. Se imaginaba negociando el futuro de Europa, como si el mundo aún temiera su poder. Pero los días de miedo habían terminado. Los aliados lo estaban buscando.
no para oír sus ofertas, sino para asegurar que nunca más pudiera dar una orden. Allá donde iba, le rodeaban señales de castigo. Los aldeanos escupían al ver la insignia de las SS y los oficiales capturados eran ejecutados al instante por soldados o partisanos enfurecidos. Himmler se volvió paranoico. Se quitó y se volvió a poner el parche del ojo. Se frotó tierra en la cara para parecer mayor, murmurando que su foto era muy famosa. De noche, dormía inquieto, despertando aterrado por sueños de campos de prisioneros y fusilamientos. Sus hombres notaron el cambio. Había cambiado de autoridad a autoconservación nerviosa. El hombre que orquestó un genocidio con precisión clínica ahora entraba en pánico al oír pasos en la oscuridad. Al moverse por Baja Sajonia, los controles se hicieron inevitables. Soldados aliados por todas partes, británicos, americanos y exprisioneros de guerra, ahora traductores. Los aliados habían ordenado capturar o matar a nazis de alto rango que intentaban huir. Los carteles con las gafas redondas y la fría mirada de Himmler lo señalaban como fugitivo principal del Tercer Reich. No podía ocultarse eternamente, el cerco se estrechaba cada día. El 20 de mayo, cerca de Bremervorde, el grupo de Himmler halló una patrulla británica del Segundo Ejército. Afirmaron ser soldados rasos volviendo del frente oriental con papeles falsificados listos. El sargento británico los observó con recelo. Algo en su postura no concordaba. ¿Botas muy limpias? ¿Uniformes muy nuevos? ¿Silencio demasiado intencionado? Himmler iba un poco rezagado, con el rostro sombrío, tratando de pasar desapercibido. Hablaba poco, temía que su acento o calma lo delataran. Pero incluso disfrazado, la autoridad se le pegaba. Al hacerle preguntas sencillas, sus respuestas eran demasiado mesuradas y precisas. Los soldados británicos cruzaron miradas. Aún no sabían quién era, pero sabían que algo no estaba bien. Los fugitivos fueron escoltados a un campamento para ser interrogados. Himmler permaneció tranquilo, incluso mientras sus hombres se movían nerviosamente. Creía que aún podría negociar su salida, que una vez revelada su identidad, sería tratado como una figura política y no como un criminal. Pero esa confianza se desvanecía rápidamente. El Reich al que había servido ya no existía. Sus aliados estaban muertos o escondidos. El mundo que antes temblaba ante él, ahora lo tenía rodeado. Él no lo sabía, pero en 48 horas, el hombre que decidía sobre la vida y la muerte encontraría su fin en una cabaña de interrogatorios, bajo la mirada impasible de los hombres que creyó engañar. Al amanecer del 21 de mayo de 1945, Heinrich Himmler despertó en un campamento británico cerca de Bremervorde. No había dormido. Los guardias le quitaron su pistola, registraron sus cosas y lo encerraron en una cabaña de madera con un catre y agua. Para los soldados británicos que lo vigilaban, solo era otro oficial alemán capturado, delgado, callado, insignificante. Pero el hombre disfrazado sentía que la máscara caía. Sus días de ocultamiento terminaron. Fuera, los oficiales de inteligencia aliados revisaban campos de refugiados y puntos de control, comparando caras y huellas. El cerco se estrechaba y los muros de su farsa estaban a punto de derrumbarse. Esa mañana, los británicos procesaron a los prisioneros. Uno por uno, cada hombre presentaba sus papeles para ser verificados. Himmler hizo fila como los otros, con su cédula falsa a nombre de Heinrich Hitzinger. Pero al examinarla el sargento, algo en el prisionero despertó su instinto. El hombre que tenía delante no actuaba como un soldado, espalda recta, ojos inquietos. No era la mirada de un vencido, sino de alguien acostumbrado a mandar. El sargento decidió no arriesgarse. «Ustedes tres a un lado», ordenó. Himmler y sus ayudantes fueron separados y subidos a un camión rumbo a Lüneburg, a unas 50 millas, para un control de inteligencia.
Durante el trayecto, Himmler apenas habló. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando un ángulo, una forma de manipular la situación como lo había hecho toda su vida. Ensayó la historia que contaría a los oficiales de alto rango. Él mismo se dijo que revelaría su identidad voluntariamente y pediría ver al mariscal Montgomery. Ofrecería cooperación, información sobre crímenes de guerra soviéticos y depósitos de oro nazi o unidades restantes de las SS. Creía, absurdamente, que los británicos lo verían como un activo, no como un monstruo. Al llegar el camión al campamento británico, Himmler fue llevado a una tienda para ser interrogado. El oficial al mando, el capitán Thomas Sylvester, era un hombre tranquilo y metódico. Notó que los papeles del prisionero estaban inusualmente bien hechos para un cabo. Preguntó dónde había servido Himmler. Las respuestas fueron demasiado fluidas y rápidas. Sylvester se inclinó y lo estudió en silencio. «Quítese las gafas», dijo. El prisionero dudó. Con un gesto nervioso, obedeció. Los ojos de Sylvester se abrieron. Bajo la suciedad y el agotamiento, los rasgos eran inconfundibles. Labios finos, mejillas hundidas, ojos pálidos tras las gafas. «¿Quién es usted?», exigió Sylvester. Por un momento, hubo silencio. Entonces, el prisionero habló en voz baja en alemán. «Soy Heinrich Himmler». La tienda se paralizó. Los soldados que estaban cerca lo miraron incrédulos. El hombre que una vez comandó la Gestapo, los campos de concentración, las divisiones de las SS, uno de los arquitectos de toda la guerra, estaba frente a ellos, derrotado y temblando. Himmler intentó seguir hablando, insistiendo en que había venido por voluntad propia, que deseaba discutir el futuro de Europa, pero nadie le respondió. Minutos después, guardias lo rodearon, rifles en alto. Sylvester ordenó que lo registraran a fondo y lo pusieran bajo máxima vigilancia. La noticia se transmitió rápidamente por los canales. Himmler capturado vivo. Esa noche, Himmler fue trasladado a Lüneburg. Oficiales británicos de inteligencia se reunieron para presenciar uno de los arrestos más significativos de la guerra. Afuera, una fría lluvia caía en el campamento mientras los guardias susurraban sobre el prisionero. Ninguno podía asimilar el momento. El hombre que ordenó la muerte de millones estaba descalzo, desarmado y solo en una choza. Su imperio reducido a papeles húmedos y un nombre falso. Aún no lo sabía, pero en menos de 24 horas no saldría vivo de esa habitación. En la cabaña de interrogatorios en Lüneburg, el ambiente era de incredulidad. Oficiales británicos se reunieron alrededor de la mesa, mirando al hombre pálido con gafas que había aterrorizado Europa por más de una década. Heinrich Himmler, erguido, con las manos cruzadas, intentaba proyectar una autoridad serena. Aún así, intentó dictar los términos de su captura. Solicitó reunirse personalmente con el mariscal de campo Montgomery, afirmando que podía proporcionar información vital para la estabilidad de Europa. Los oficiales lo ignoraron. Para ellos, no era un prisionero de guerra, era el arquitecto del genocidio. El capitán Thomas Sylvester ordenó un examen médico antes de cualquier interrogatorio. Himmler, aún tratando de mantener la dignidad, obedeció, hasta que el médico le dijo que abriera la boca. Dudó. Se les había advertido que varios nazis importantes llevaban cápsulas de veneno. «Abra», reiteró el médico. Himmler apretó la mandíbula, asintiendo ligeramente. Un guardia se adelantó. El médico le alcanzó la barbilla y en ese instante Himmler mordió con fuerza. Se oyó un leve crujido, seguido de un siseo de gas y un sonido de asfixia. El cuerpo de Himmler se sacudió, su rostro palideció. Espuma brotaba de sus labios al caer al suelo, convulsionando. Los guardias gritaron, intentando abrirle la boca, pero ya era tarde. En 15 segundos, quien decidía sobre la vida y la muerte murió por su propia mano.
El hedor a almendras amargas, a cianuro, llenó la pequeña habitación. Los soldados retrocedieron en un silencio atónito. Uno murmuró: «Se ha ido así sin más». Un momento, la cabaña en silencio, solo la lluvia contra el techo. El médico le palpó el pulso, se enderezó y dijo en voz baja: «Heinrich Himmler está muerto». Los guardias se quedaron inmóviles, mirando el cuerpo sin vida. Sin juicio, sin testimonio, sin rendir cuentas. Afuera, tronaba mientras la noticia corría por el campamento. La caza terminó, no con ejecución, sino con la huida de un cobarde. Himmler eligió veneno antes que justicia, muerte antes que juicio. El hombre que predicaba lealtad y sacrificio había muerto exactamente como vivió, oculto tras el control, negando a otros la oportunidad de hablar. Y en ese silencio, sus víctimas contaron la historia que él se negó a enfrentar. Por la mañana, la muerte de Himmler se extendió como la pólvora en el comando aliado. El hombre que una vez controló cada archivo de la policía secreta, cada campo de concentración, cada lista de muerte, había escapado de la horca. Oficiales de inteligencia británicos entraron uno a uno en la cabaña para ver el pálido cadáver de un hombre que se creyó un dios. Tenía las gafas puestas, empañadas por la condensación. Tenía los labios azules y la mandíbula rígida. Una cápsula de cianuro, rota entre sus dientes, puso fin a una de las vidas más monstruosas de la historia. Se redactó un informe oficial de inmediato. Decía simplemente: el prisionero tomó veneno y murió al instante, mas la verdad era más intrincada. Los británicos no estaban listos para la muerte de Himmler, lo querían con vida. Para testificar y revelar la maquinaria del Reich desde dentro. Su suicidio les arrebató esa valiosa oportunidad. No habría confesión, ni remordimiento, ni un cierre judicial. El arquitecto más poderoso del Holocausto solo había dejado silencio. El cuerpo se examinó bajo la luz de una lámpara. Los médicos británicos le examinaron la boca y encontraron fragmentos de cristal y restos de cianuro. Tenía las uñas limpias. Su uniforme, sin insignias, fue fotografiado con cuidado. Documentaron cada detalle: el lunar bajo su ojo, las iniciales en su ropa interior, la marca de sus papeles falsos. Luego, sin ceremonia, su cuerpo fue puesto en un ataúd simple de madera. No hubo rezos, ni banderas, ni reconocimiento de su rango. Esa noche, un camión militar recorrió un camino de tierra cerca de Lüneburg. Dentro, bajo una lona, yacía el ataúd de Heinrich Himmler y el camión se detuvo en un bosque. Bajo estrictas órdenes, soldados británicos cavaron una tumba. Nadie habló. Listo el hoyo, el ataúd fue bajado a la tierra. Se vertió una fina capa de cal viva sobre él, luego tierra, sin dejar rastro de lo que había debajo, ni cruz, ni marca, ni huella. Solo los oficiales presentes conocían el lugar exacto y nunca lo revelaron. Al amanecer, Himmler se desvaneció, como el Reich que construyó. Su imperio de terror se desmoronó, su nombre maldito en los continentes. Los aliados destruyeron sus documentos, esparcieron sus cenizas y sellaron su memoria en informes clasificados. Pero su fantasma perduró, no en santuarios, sino en el silencio fantasmal de los lugares que creó: Auschwitz, Dachau, Treblinka. En esas ruinas, su poder aún susurraba a través del tiempo. El hombre que quiso ser recordado como el salvador de Alemania sería, en cambio, recordado como su sombra más oscura. Para cuando la tumba de Himmler fue cubierta, una nueva batalla había comenzado, una que no se libraba con balas, sino con la verdad. Los aliados enfrentaban la enorme tarea de probar sus crímenes. Las pruebas eran abrumadoras: fotos, testimonios y registros de los campos. Pero sin Himmler, vivo para ser juzgado, la justicia parecía incompleta. En Nuremberg,
Los fiscales pronunciaban su nombre como un fantasma que sobrevolaba cada caso. Los testigos relataron cómo su firma autorizó lo inimaginable: deportaciones masivas, experimentos médicos y la propia solución final. Su suicidio le había negado al mundo una confesión, pero las montañas de documentos que dejó atrás hablaban más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber ofrecido. La muerte de Himmler se convirtió en un símbolo de cobardía. Sus seguidores lo vieron como una traición, sus enemigos como una huida. Para los supervivientes fue un robo. Les hurtó la oportunidad de mirarlo y obligarlo a oír lo que había hecho. Los británicos quemaron su cuerpo esparciendo las cenizas en secreto para evitar un santuario. Pero su ausencia solo acrecentó su mito. Rumores decían que había sobrevivido, huido a Sudamérica e incluso unido a redes secretas de exoficiales de las SS. La verdad era más simple. El hombre que construyó un imperio de terror fue enterrado como un perro callejero en el brezal de Luneburgo. Al final, el poder de Himmler se disolvió más rápido que el Reich. Su imperio de miedo se derrumbó en el momento en que ya no pudo imponerlo. El hombre que una vez controló a millones murió solo, desarmado y olvidado por quienes antes lo idolatraban. Pero sus crímenes perduraron en las cámaras de gas, en los nombres grabados en memoriales y en la mirada atormentada de quienes vivieron lo que creó. Para el mundo, su muerte no significó un cierre. Fue un recordatorio de que el mal no siempre muere en batalla, a veces se consume a sí mismo por completo.